mi nombre es Belén Cano, soy psicóloga y tanatóloga de Transpersonal Playa. Como ustedes saben, actualmente estamos pasando por una crisis de salud en todo el mundo derivado de la pandemia del COVID-19. Creo que estaremos de acuerdo con que es muy cansado entrar a redes sociales, recibir mensajes, ver videos respecto a temas negativos sobre estrategias, sobre estadísticas, sobre muertes, sobre cómo esta situación y miedo colectivo que se va generando empieza a impactar a la sociedad y a crear caos. Es por ello que aunque a pesar de que muchos de ustedes estén tranquilos o crean que pueden manejarse, muy probablemente a estas alturas ya se encontrarán sintiendo esta ansiedad o malestar social derivado de lo que nosotros vamos viendo o escuchando. Por ello quiero hablar de 3 puntos que pueden empezar a aplicar para que el confinamiento en casa sea lo más ameno posible respecto a los tipos de pensamiento y cómo me pueden favorecer a mi estancia en cuarentena respecto al autoconocimiento, cómo conocerme a mí mismo puede ayudarme y hacer sentir bien a los demás, y por último a crear un plan estratégico conductual para mantenerme. Muchos de ustedes habrán experimentado a lo mejor algunos síntomas como irritabilidad, desesperación, probablemente ansiedad, tristeza, debido al confinamiento en casa. Es importante que ustedes sepan que esto pudiera estar relacionado, se pudiera más o menos comparar como al síndrome de abstinencia, que probablemente habrán oído ese tema más relacionado al tema de adicciones, pero bien, es algo parecido. Lo cierto es que ante un cambio como este, el cuerpo y la mente se desconectan. Sepan ustedes que esta situación va a pasar, les va a llevar probablemente un par de semanas estabilizarse y recuperar la fuerza de voluntad. Es importante también entender que estos síntomas pues van a depender de la manera en cómo yo lo esté percibiendo o en la manera en cómo mi mente se abra a la posibilidad de cambio. Lo cierto es que también tenemos que tener nosotros sentido común, por ejemplo, ya que al informarnos de esta situación con demasiada constancia no hacemos más que generar tensión y estrés y pensamientos negativos. Recuerden que así como el miedo es contagioso, bueno, enfocarnos en cosas positivas o sentirme bien o a lo mejor sacar lo mejor de mí también puede ser contagioso para las personas con las que estoy viviendo actualmente o me estoy comunicando. Creo que también es importante entender o hablar respecto a el poder del autoconocimiento. Me refiero un poquito más allá de ver cuál es la fortaleza probablemente que yo tengo, cuál es la habilidad más sobresaliente de mi persona que me caracteriza. Por ejemplo, si yo soy una mujer valiente, si soy una mujer fuerte, si soy divertida o cualquiera que sea tu fortaleza, es importante que la encuentres, te conectes con ella y procures vivirla, reforzarla, potencializarla y por supuesto transmitirla a las demás personas. Sé que probablemente muchas personas pensarán que no estamos en un momento tal vez para sonreír o ser positivos, pero bueno, si probablemente esa es la única manera donde yo puedo sentirme bien o ayudar a otras personas a que se sientan bien a pesar de la circunstancia, es necesario que lo consideren. Transmitir, porque este es el momento adecuado, en lugar de estar compartiendo constantemente videos o información negativa. Yo creo que es importante también transmitir esto de mi persona, esto que me va a ayudar a sentirme bien y sobre todo que me va a estabilizar y me va a ayudar a estar en calma. También es importante mencionar que, bueno, al final de todo, las crisis traen aprendizaje. Sea cual sea tu pérdida, muy probablemente estamos nosotros viviendo esta situación que de alguna manera nos ha afectado, porque probablemente muchos han perdido empleo, se han visto envueltos en alguna situación económica difícil, emocionalmente también, o probablemente tengan algún familiar enfermo, algún muerto. Es importante entender que, bueno, no se trata del tiempo en sí, sino de lo que nosotros hagamos con este tiempo, y las crisis son para aprender y transformar.
Yo creo que dentro de casa al final el tiempo puede pasar y se nos puede hacer una eternidad. Es importante que se enfoquen en vivir día a día, es decir, algo que les pueda ayudar respecto a la organización que yo les comentaba o al plan estratégico. Pudiera ser como hacer una serie de actividades, un plan semanal pudiera ser, o un plan cada 3 días, donde se sienten en familia, en este caso a organizarse de qué actividades pueden hacer. Para ello es importante administrar su tiempo, ya que si todo el día hacemos la misma actividad, por ejemplo 10 horas ver televisión o pasármela leyendo todo un día completo o platicando un día completo, al final de un par de días o de la semana, pues voy a entrar en una crisis donde me voy a dar cuenta que ya lo hice todo y no puedo avanzar, no puedo seguir con esta situación que cada vez está siendo más pesada a nivel emocional, a nivel social. Entonces, entre estas actividades o entre esta organización, les recomiendo que manejen actividades físicas. Es importante considerar algo que les guste para que no haya pretexto de no hacerlo. Al final, creo que es un momento de aprovechar el tiempo en familia y el tiempo individual. Meter actividades respecto a la cocina, pudiera ser a la alimentación, probar, experimentar cosas diferentes. En dado caso que alguien en casa no sepa cocinar, creo que es el momento idóneo para empezar a implementar por ahí esta parte de innovar, ¿no? El conocimiento, el aprender, el transmitirle a la otra persona. Por supuesto también meter algún área de entretenimiento. Aquí es importante considerar que el entretenimiento puede ser y debe ser, ¿no? En familia, en pareja y por supuesto también tener un tiempo personal. Por supuesto, la parte también de conocimiento. Es importante que entiendan que al no estar saliendo, o al menos la mayoría de personas, al no estar ocupándose en un trabajo, porque no todos tienen la posibilidad de hacerlo en casa, es importante darle la información al cerebro que sigue trabajando, que sigue en constante movimiento. Por ello, a lo mejor pudiera ayudarles algún curso en línea, a lo mejor y ver algún video, aprender algo que siempre he querido, o seguirme nutriendo de lo que yo sé o lo que a mí me gusta. También tener un tiempo y un espacio para trabajar con nuestras emociones, es decir, conectarnos con nosotros. Si me siento triste por esta situación, si me siento ansioso, pues es momento para externarlo, expresarlo. Lo puedo canalizar mediante a lo mejor una carta, un video, incluso haciendo algún ejercicio en casa, golpeando el punch. Bueno, lo importante es que, de acuerdo al conocimiento que tengan de su persona, procuren transmitir y mover esa energía para no quedársela. Algo súper importante también es que procuren administrar este tiempo en familia, en pareja, de tal manera que todos se involucren y participen y así la semana se vaya pasando de la manera más productiva posible. Creo que también es importante mencionar que si ustedes cometen el error de quedarse todo el tiempo en pijama, es muy probablemente que se vean envueltos en esta apatía. Si bien obviamente estamos en pijama, descansamos, nos relajamos, es importante que pues nos arreglemos o procuremos integrarnos como normalmente lo hubiésemos hecho al momento de salir a la calle, la escuela, el trabajo o actividades. Al final no puedo permitirme como persona estar estancado en una emoción negativa, necesito moverme. Me quedo ahí el tiempo suficiente, lo lloro, me estreso, me preocupo, pero posteriormente lo comparto, lo canalizo y lo saco de mi cuerpo, porque al final todo lo que se queda adentro necesita salir para que no me afecte.